Qué bueno, qué bendición por compartir así. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, la primera del año, el primer sermón del año. Vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Pienso que los que no están exentos de escuchar esta palabra y que también sea para ellos, ¿no? Pero pensaba, qué presión de haber para los que llegan a visitarnos y tengan que escuchar este mensaje, porque por algo vinieron, ¿no? No va a quedar otra, es para ustedes. Es como, ¿no? Entonces, bueno, que Dios me ayude, que Dios me ayude. Hoy vamos a estar yendo al libro de 2 de Corintios. Sí, dale, sí. Vamos a estar hablando de un tema mal conocido, que en vez de dar alegría parece que da de tristeza, nadie sabe por qué. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6. Y ahí vamos a estar leyendo sobre el yugo desigual. Mientras lo buscan ahí, yo los pongo un poquito en contexto para entender un poquito cómo vamos a hablar. El apóstol Pablo le escribe esta carta, ya lo hemos dicho un montón de veces, a una iglesia, que eso es algo que quiero también que entiendan, no es una iglesia, Pablo no le estaba escribiendo una iglesia pagana, o sea, a gente que no era cristiana, que no estaba convertida. Pablo le escribe a una iglesia cristiana, o sea, a una iglesia, a hermanos nuestros. No les está escribiendo conviértanse, les está escribiendo ordénense. Y mientras se descargaba en la escritura y reflexionaba sobre eso, otro punto que reflexionaba es que tampoco Pablo le escribe esto desde un lugar legalista, ni lejos de ser legalista el apóstol Pablo. Lo que estaba escribiendo Pablo lo estaba escribiendo desde un corazón pastoral. Si bien Pablo no estaba ahí justamente en tiempo real, sino que es una carta que fue escrita para la iglesia de los que estaban en Corinto, Pablo lo escribe con un corazón pastoral. Y hay que entenderla así. Se inspiraba por el Espíritu Santo porque fue escrita con amor. Y lo que va a decir Pablo a la iglesia se lo dice con amor y para que la iglesia tenga entendimiento. No obstante, no significa que no duela o que no vaya a escarbar en los corazones de nuestros hermanos cuando Pablo la está escribiendo, sino todo lo contrario, sí va a molestar o quizá vaya a doler. Pero es importante entender que la iglesia no estaba caminando con malas intenciones, sino que estaba caminando con ignorancia. Y en la ignorancia podemos ver errores, pero no las intenciones. Entonces eso es importante destacarlo. Pablo no lo escribe de un lugar legalista, sino con el corazón pastoral. Y Pablo lo escribe con la intención de edificar a la iglesia como todo lo que ha escrito inspirado por el Espíritu Santo. Entonces ahora sí, ya poniéndolos en un contexto un poco más histórico-cultural, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 6 y vamos a leer de ahí del verso 14 y vamos a ir hasta el 7.1. El capítulo 7, verso 1, como siempre les digo, la Biblia no fue escrita con versículos ni capítulos, es todo derecho, pero bueno, después se fueron agregando para facilitar la lectura, pero a veces pueden quedarnos cosas afuera. Así que vamos a leer 2 Corintios 6, 14 en adelante en el nombre de Jesús. Dice así: no se unan el yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan del medio de ellos, apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Verso 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Fuerte mensaje, hoy va a ser fuerte el mensaje.
No, pero yo sabes qué pasa, que pienso que esto se enseña tantas veces mal y el tema recurrente es la persona soltera cristiana que sale a buscar algún muerto para juntarse. Espiritual, ¿no? Hablando. Entonces, es como que el tema es ese, ¿no? El yugo desigual es la persona que sale desesperadamente a buscar a un muerto para revivir. Y es lo que se enseña de acá y se pierde todo lo que está enseñando Pablo ahí. De hecho, no está hablando de ningún posible matrimonio Pablo en esto. Pero lo tomamos para poder enseñar sobre un yugo desigual de esa forma. Ahora, vamos a poner un poquito acá el contexto. Yo quiero... Cosas obvias para algunos que saben, algunos lo van a escuchar por primera vez. Pero vamos a explicar de manera bien sencilla qué es un yugo. Y era un instrumento, y hasta hoy en día, más afuera, sigue siendo un instrumento. ¿Para qué? Para que dos animales se sujeten y puedan caminar juntos para hacer una misma tarea. Eso es un yugo. Y más, por ahí en la imagen, bueno, lo tienen medio ahí a la vista, capaz que no se entiende mucho desde lejos, pero está allí. ¿Qué sucede con esto? Hay tres cosas que por lo menos tienen que entender y quiero que se las guarden en este sentido con este instrumento, que es el yugo. ¿Qué es lo que permite el yugo? Bueno, que se haga una tarea, pero para esto se requieren tres cosas fundamentales. El mismo paso, tienen que ir al mismo paso, tienen que ir a la misma fuerza y tienen que ir con el mismo objetivo. Si no, no va a funcionar. O sea, si ponemos dos animales en un yugo, si no caminan con la misma fuerza, no tiran con la misma fuerza, no van al mismo paso y no van hacia la misma dirección, es imposible. Es imposible. Entonces, eso para empezar, como un poquito, de empezar a tener un poquito de entendimiento de esto. Ahora, ¿qué sería yugo desigual? Porque Pablo dice en el verso 14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es un yugo desigual? Bueno, justamente, vamos a lo mismo. ¿Qué sería un yugo desigual? Bueno, un yugo donde uno va a un paso y a una fuerza y a una dirección y otro va a otro paso con otra fuerza, con otra dirección. Si ponemos dos animales con diferentes características y diferentes razas, uno va a buscar moverse de una manera, a un ritmo, a una fuerza y a una dirección, y otro va a moverse a otra. Entonces no vas a tener ningún resultado. Si la idea es que lleven hacia adelante una tarea, va a ser imposible. No va a funcionar. ¿Qué le está diciendo Pablo? No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene? Y acá hay un contraste, 5 contrastes que hace Pablo, que yo se los voy a leer de nuevo y lo vamos a ir marcando para que se lo acuerden. Si son de rayar la Biblia, mejor. Si no, bueno, no pasa nada, son más santos. Dice así: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Primer contraste, justicia e injusticia. Segundo contraste, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Tercero, ¿qué concordia, qué concuerda Cristo con Belial? El tercero. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahí está el número 5. Ahí están los 5 contrastes entre una cosa y otra, ¿no? Justicia e injusticia, contraste. Luz, tinieblas, contraste. Cristo con Belial, Satanás, si querés poner, contraste. Creyente con una persona no creyente, con un incrédulo, contraste. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Totalmente un antagonismo, es un contraste. Son 5. Y mirá lo interesante de esto. En estos 5, Pablo no hace énfasis en las personas en sí mismo. Si vos sabés qué pueda llegar a haber en común en esto, o qué está buscando Pablo, bueno, Pablo está haciendo énfasis en la lealtad espiritual. Lo que está buscando el apóstol Pablo es que las personas sean leales espiritualmente. Y te voy a contar un poco más para que entiendas un poco. La iglesia de Corintio, los corintios en realidad, tenían un tema. ¿Y el tema cuál era? Bueno, el tema es que ellos mezclaban su fe con prácticas paganas. Para los que entienden un poco más, bueno, mezclar una creencia con otras y hacer una creencia nueva, un mejunje, se llama sincretismo. Y eso es lo que pasaba en esta iglesia. O sea, no eran incrédulos o faltos de fe, sino que estaban combinando su creencia, su fe, con cosas que no tenían que combinar. O sea, no estaban siendo leales a la fe que estaban profesando. Entonces, Pablo les
marca claramente el rumbo. No se unan en un yugo desigual, no se unan en un paso distinto, en una fuerza diferente y en objetivos distintos con los que no creen, con los incrédulos. Eso en principio. Ahora, si nosotros tenemos que pensar esto desde lo que estaba sucediendo o desde lo que Pablo intentaba corregir, obviamente que yo les leí el 7.1 hablando de limpiarse, de vivir en santidad y demás. Pero lo que dice en el versículo 16, vamos a llamarle parte B, después que dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo. El templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Saben a qué hace referencia a esto? Bueno, al pueblo de Israel con el Éxodo, a los profetas del Antiguo Testamento, y en ese tiempo a la iglesia que tenía ahora morando en ella el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quieren enfatizar? Bueno, vamos a verlo así como una reflexión teológica. Dios es santo, como el santo está apartado de toda maldad. Dios es celoso de lo que es de Él. Dios perfecciona y da santidad a lo que perfecciona. A su pueblo, entonces tiene celo de su pueblo, busca perfeccionar a su pueblo, guarda a su pueblo y santifica a su pueblo. Lo hizo mientras el pueblo estaba caminando en el desierto, siempre los guardó, los apartó y los santificó, porque si no, no hubiesen llegado nunca. Lo hizo con los profetas. Y lo sigue haciendo en el tiempo del apóstol Pablo y lo sigue haciendo hoy con la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Entonces, lo que está llevando Pablo es, ustedes tienen que empezar a corregir su forma de caminar, sus objetivos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Como dice, porque ustedes son el templo del Dios viviente. Comprendan esto. No es este espacio, por muy grande o muy chico que sea, sos vos el templo del Dios viviente. Si es que Dios habita en tu vida. Entonces, si vos sos el templo ahora de este Dios viviente, tenés que comprender estas cosas. Hay personas que buscan y viven de otra manera, que van totalmente contrario a la dirección y el paso que Dios nos marca a vivir. Pablo no está en ningún momento suprimiendo relaciones sociales, ni relaciones laborales, ni relaciones de ningún tipo, no está suprimiendo ni tampoco está prohibiendo ningún tipo de relación con personas incrédulas. De hecho, tenemos que estar entre la gente que no cree. Lo que está diciendo es, yo no voy a prohibirles el compañerismo, porque no es el hecho. Lo que está diciendo es que cuando hay una unión no superficial, profunda, con quien busca lo diferente a uno, con el que busca otros objetivos, con el que va a un paso diferente y a una fuerza distinta, lo estamos haciendo, nos estamos volviendo, vamos a decirlo así, o estamos volviendo a una idolatría funcional. Es idolatría. No te estás tirando delante de un yesito y le estás dando besito a una estatua. Pero es idolatría igual. Porque estás quitando lo que es y quién es Dios en tu vida para seguir a un ritmo diferente. Y vos me decís, bueno, hasta ahora no hablamos nunca de matrimonio, nunca hablamos, y no tiene nada que ver, ¿no?, con buscar a alguien con quien casarse, no tiene nada que ver el texto. No apunta a eso. Sí apunta, y por eso lo colocan, porque no quiere decir que no apunte, no quiere decir que no esté dentro, apunta a la unión de compromiso y de cercanía con aquel que busca lo diferente, que camina distinto y que tiene otros objetivos. Dice, y ahora vamos a hablar un poco de la santidad de Dios, porque dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual en el verso 17, salgan del medio de ellos y apártense. Eso es santidad, eso es santificar tu vida. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los hermanos. Dejen las prácticas religiosas, dejen de ir a prender una velita o ponerse una cintita roja, para traerlo en un contexto de hoy, ¿no?
Si me estás diciendo que sos cristiano, no estás entendiendo nada. Dejá de hablar con tu tío que está muerto, recontra muerto y ya ni te escucha. Está mejor que vos si está del otro lado. Si está con Cristo es mucho mejor que nosotros. No te va a escuchar. No tiene ni idea que le estás hablando. Y si te responde es un gran demonio que te está respondiendo. Para enloquecerte un poco. Entonces no te escuchan, no tienen ni idea que te está pasando. Y tampoco te van a responder. No hay una señal de mi abuela que murió y me dejó acá una estatuita que yo justo la vi y es una señal de ella. No hay ninguna señal de ella. Si le crees a eso, te estás volviendo a la idolatría. Y eso es lo que busca Satanás, ¿no? Desviarte de Cristo. Cristo es suficiente. Y hay que tener mucha atención a esto, porque incluso cuando llegamos a Jesús, que Él empieza a, justamente lo que está trayendo acá, a ordenarnos, somos fácilmente vulnerables a desviarnos. Porque Satanás, ese gran carbónico de querer manifestar parecidas a las obras que Dios hace, va a buscar desviarnos de la sana fe. Entonces, está atentos a eso. Mucha atención a eso. Entonces dice, salgan de medio de ellos, apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Y no toquen lo inmundo. Y ahí el 18 dice, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, quiero que, si pueden, un poco más adelante, no mucho más, en Gálatas, vamos a leer algo que me parece interesante. Porque, ¿qué pasa? Hasta ahora tenemos una iglesia con buenas intenciones, pero desordenada, con ignorancia, sincretismo, mezclaba religiones, se adaptaban fácilmente a lo que les sugerían los demás. Tenían muchos problemas, ¿no? Bastante desordenada, bastante pecadora, pero no porque disfrutaban, era porque eran ignorantes y tenían que ser corregidos y ordenados. Ahora, ¿qué pasa con esto? Como les dije, Pablo no está buscando decirle, jovencito y jovencita que está prendiéndose fuego, no vaya a buscar una persona muerta. Claro, no en primera instancia. No en primera instancia. O sea, es mucho más rico el texto que resumirlo a eso solo. Y es más, como nosotros somos muy superficiales para leer, esta es la parte que le hay que hablar a la gente que no se casó todavía, ¿no? Esta es la parte que te concierne a vos como cristiano también, y yo quiero que vos entiendas por qué como cristiano también te concierne este texto. Ahora, vamos a verlo un poquito, ya lo vimos culturalmente, históricamente, en el contexto inmediato de lo que estaba sucediendo ahí. Les expliqué lo que es un yugo desigual, pero yo quiero verlo a la luz de Cristo. Entonces me parece interesante que podamos ir al capítulo 5 de Gálatas para poder entender alguna cosita más. No quiero que se queden o que se pierdan algo, no quiero que quede por la mitad esto sin entender, sino que podamos entenderlo de la manera más profunda posible. Gálatas 5, verso 1 dice así: estén entonces, o estad pues, según tu versión, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mirá qué interesante. Si era para personas que se casaron en yugos iguales, es como que te vas a buscar una exnovia, un exnovio que estaba muerto. No, esto no habla de buscar personas no cristianas para casarse, habla mucho más. Acá te está diciendo, estén entonces firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿De qué nos hizo libres? Bueno, de la culpa. ¿De qué nos hizo libres? Del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no vivimos esclavos al pecado, ya no nos deleitamos en el pecado. El que se paseaba borracho por las calles todo el día, apoyando el codo en un mostrador, tomándose todo lo que podía, cuando llega Cristo, Cristo lo hace libre y ya no toma más, no quiere saber más nada con el alcohol, ya no está puesto con ese yugo de esclavitud, llevándolo de un lado de él y del otro lado de la botella. Ya está, se terminó para siempre. No tiene necesidad, no tiene deseo, no le importa, porque ahora encontró un yugo mejor. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo ahora a los Gálatas?
Estén firmes en esta libertad. O sea que si no estoy firme en esta libertad, ¿podría volver a colocarme otro yugo? Sí, claro que sí. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cualquier otro tipo de yugo que va en contra de la voluntad de Dios lleva a que tu vida termine negando en tus prácticas, en la forma en la que vivís, lo que hizo Cristo en la cruz por vos. Porque decís, bueno, Cristo me compró con su sangre, Él derramó la sangre para perdón de mis pecados, me hizo libre del pecado, me quitó la culpa, y ya no me domina el pecado más, yo ya no tengo el pecado como un deporte, no quiero saber nada con el pecado. Pero ¿qué pasa ahora? Van a venir tentaciones, van a venir momentos de dificultad, van a venir momentos diferentes, momentos que tengo que decidir, que tomar decisiones, y muchas veces puedo terminar volviéndome a poner un yugo de esclavitud, el cual ya no me corresponde, porque ya se fue abierto y fue quitado de mí, me puse otro yugo, pero vuelvo a colocarme en esa manera. ¿Y qué estoy haciendo? Diciendo, bueno, no es tan eficaz la cruz de Cristo para mí. En la práctica estoy demostrando que estoy volviendo a un yugo de esclavitud, del cual yo fui libre para siempre, no por un tiempo, para siempre. Ahora, ¿de qué manera vamos a ver esto? Que esto me parece bastante interesante. ¿De qué manera puede existir yugo desigual para el cristiano? Porque Pablo a los Gálatas ahora le está diciendo hermanos. A los corintios le decía, no se unan en yugo desigual con incrédulos. A los Gálatas le dice, no se unan de nuevo a un yugo de esclavitud. O sea, le está diciendo claramente, no se unan a un yugo de esclavitud. ¿Dónde pueden aparecer los yugos de esclavitud en la vida del cristiano? ¿Cómo el cristiano puede volverse esclavo de algo si ahora fue libre por Cristo? Bueno, hay algunas cosas que yo quiero compartírselas para que ustedes se las graben, las rayen, las escriban, las recuerden o las refresquen. Por ejemplo, ¿cómo podemos volver a un yugo desigual y no solo en temas de casarse? Puede existir en decisiones, prioridades, proyectos e incluso entre creyentes. Entre creyentes pueden haber yugos desiguales. Voy a repetirles, decisiones, prioridades, proyectos. Mirá, te pongo una prioridad, vos tenés una prioridad X, tenés un amigo, un hermano, una esposa, un esposo, un hijo, una hija, un socio, una socia, un familiar, un hermano en la fe, lo que quieras colocar para caminar junto con él. Tiene otro objetivo, tiene otro paso, tiene otra fuerza, es un yugo desigual. Para que hoy podamos disfrutar de lo que hicieron, tenían que estar todos en el mismo yugo, porque si no, no va a sonar nada. Para poder disfrutar musicalmente tiene que haber armonía, y la armonía se hace en la unidad de todos juntos, que apuntan hacia un mismo lugar, con el mismo tempo, con el mismo ritmo, con una misma dinámica. Tienen que manejar todo la misma dinámica, porque si no uno va a estar sonando altísimo, el otro está sonando bajito y el otro no está cantando alto. Eso es un desastre. Cuando se logra una buena dinámica, se logra una buena música. Hay armonía, hay tiempo, hay una velocidad que tienen que respetar. En la vida cotidiana pasa lo mismo. Si yo me acerco a quien sea que tiene otro tipo de decisiones, o tiene otro tipo de prioridades, o busca otro tipo de proyectos, o tiene como objetivos diferentes, o va a una velocidad distinta a la mía, o tiene una fuerza diferente a la mía, es un yugo desigual. Es un yugo desigual. Ahora, cuando Cristo no es el centro, ¿qué pasa? Y ahora, esto está bueno para poder analizarnos, y te puedas analizar en el corazón, porque quizás hasta acá digas, bueno, no logro identificar en qué área puedo estar en un yugo desigual. Ahora vamos a profundizar un poco más. Pero cuando Cristo no es el centro de nosotros como cristianos, por lo menos hay tres cosas que suceden. Hay tensión, momentos de tensión, con los que tengas a tu lado, con el que tengas a tu lado, si hay alguien por encima tuyo, por debajo tuyo, en responsabilidad, al lado tuyo a la par, hay tensión. Cuando hay un yugo desigual, hay tensión. Porque uno está yendo hacia un lado, otro está buscando otra cosa. Uno está a una velocidad, el otro quiere ir a otra. Uno tiene una fuerza, el otro tiene otra fuerza. Entonces hay un yugo desigual. Cuando hay yugo desigual hay tensiones. No es solo las tensiones llevan a que haya desgastes. Hay desgastes.
Porque uno capaz que se hincha hacia un lado, otro se hincha hacia otro, uno habla más, uno habla menos, uno se ahoga más, uno se ahoga menos. Entonces hay tensión, hay desgaste. Y que esto que obviamente, ¿qué es lo que genera? Pérdida de gozo, para decirte lo más Reina Valera. Pérdida de alegría. Se apaga el gozo, se apaga la euforia, la alegría, el entusiasmo. Entonces tensión. Si hay tensión, sabemos que hay un yugo desigual. Si vos ves que en realidad hay un momento de decir, estoy ya cansado, me desgasté, ya me desgasté. Bueno, porque es un yugo desigual. Y si vos ves que decís, la verdad que estoy sin alegría, sin gozo, sin nada, ¿producto de qué? ¿De las qué? De los desgastes. ¿Producto de qué del desgaste? De las tensiones. ¿Producto de qué? Del yugo desigual. Y eso no está limitado a aquel hermano que se quiere casar, o a aquella hermana, o que necesita desesperadamente hacerlo. Entonces, dos creyentes pueden amar a Dios, pero caminar con distintas metas, distintos temores, distintas fidelidades. Cuando hablamos de lealtad a Dios, o leales a Dios, supongamos que una persona camina al lado de otra. Si quieren colocar matrimonio, es plausible, pues se puede pensar en el matrimonio, pero si uno es leal al Señor, ama a Dios, el otro también ama a Dios, pero uno es más leal en cierta área y el otro es más leal en otra. ¿Qué quiere decir leal? Que es fiel a pesar de todas las circunstancias, se sigue manteniendo fiel. Eso es leal, una persona leal, que se queda cuando tiene hasta motivos para irse. Eso es lealtad. Y quizá uno pueda ser más leal en un área y otro más leal en otra. Y no son leales en lo mismo. Entonces, uno cree que por acá tiene que haber mayor lealtad y otros ya no. Yo acá no puedo, yo por ahí no voy. Pero si vos no vas por ahí, estamos en el mismo yugo, ¿cómo vamos a hacer? Yo creo que hay que ir por acá. Y vos decís que no vas a ir por ahí. Nos quedaremos acá hasta que alguien cambie de opinión. O uno o el otro. Pero los dos aman a Cristo. Y los dos quieren servir a Dios. Y los dos quieren salir adelante. Pero no se avanza. Porque uno tiene un objetivo, otro tiene otro, o uno tiene una fuerza, otro tiene otra fuerza, o uno va a un paso y el otro quiere otro paso. Eso yugo es igual. Entonces, distintas metas, distintos temores. También. Porque lo que a vos te puede generar quedarte paralizado, al otro le puede generar ir hacia adelante. Pero si el otro quiere adelante y el otro está paralizado, es imposible. Entonces también hay un yugo desigual ahí. Y pasa en cualquier tipo de relación. No asocien solo matrimonio, porque si hay uno que no está casado, tiene que asociarlo en su círculo. No va a funcionar lo que quieras hacer si unos van para un lado, otros van para otro. Distintas fidelidades, como dije, distintas lealtades. También lo mismo. Entonces no es falta de fe, sino es falta de alinearse. Y escuchen bien, porque esto es importante, sobre todo las personas que puedan tener más tiempo en el Evangelio. Es falta de alinearse bajo el mismo propósito. Que si hay algo que es claro, y sobre todo obviamente en las familias, es que Dios le da un propósito, si no muchos más, a un matrimonio o a una familia. Pero si uno cree que va a ser, no sé, misionero para irse a Uganda, y el otro dice, yo fui llamado a estar en mi barrio hasta que eche raíz y me muera, evidentemente hay alguien que está mal. Hay un yugo desigual. Entonces ¿qué está pasando ahí? Bueno, falta alinearse bajo un mismo propósito. ¿Cómo podemos corregir esto? Bueno, ahora vamos a volver a 2 Corintios. Vamos al capítulo 6. Hasta acá me siguen, no es muy complicado. Creo que vamos entendiendo un poquito más y perdiéndole el miedo o dándole el lugar que merece este capítulo, que tan mal leído muchas veces ha sido. Entonces no es falta de fe, es falta de alineación bajo el mismo propósito, y lo corregimos de la siguiente manera. El 17 y el 18, Dios le está hablando a su pueblo de que se aparte del pecado y se vuelva a Él, porque Dios lo va a recibir. El 18 dice, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el 7.1 nos enseña cómo corregirlo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo te aseguro que
siempre, si pasamos por el filtro de la palabra de Dios, si pasamos realmente con sinceridad a la luz de la palabra, cuando hay disputas o cuando hay diferencias o cuando hay asuntos inconclusos o lo que sea, están en esa situación, cuando hay un mismo yugo y no se avanza, es por falta de diálogo. Pero el diálogo que va a molestar, porque cuando no se habla hay tensión, hay desgaste y hay falta de gozo, pero sacar la falta de gozo del corazón, eliminar el desgaste y eliminar las tensiones requiere apertura, requiere diálogo, requiere expresarse, requiere sinceridad. Y a veces no alcanza con expresarse sinceridad porque necesita ser valiente para eso, y no requiere solamente de sinceridad, valentía y tiempo y diálogo. Requiere que todo lo que uno vaya a expresar esté ajustado a las verdades de Dios. Y en algún momento una de las partes va a caer por su propio peso, que ahí está el área en la que por esto estamos parados. Pero hacer todo este proceso no gusta y duele. ¿Por qué? Porque confronta nuestra naturaleza caída con las verdades de Dios. Yo prefiero seguir en silencio, sin gozo, quiero que sepa que estoy triste, con tensiones en el momento que rozo el tema, desgastado por completo. Antes de decir, no, mirá, yo busco esto, apunto hacia esto, sé que soy esto, sé que voy a esto y sé que voy a dedicarme a esto. Si vamos para ahí, buenísimo. Y si no, tenemos que ver cómo resolvemos. Algunos tienen muy bien y claramente, muy claro hacia dónde apuntan en la vida. Otros no saben dónde están parados. No está mal tampoco dentro de todo. Lo vas viendo con el pasar del tiempo. Pero la realidad es que cuando Dios te llama a seguirle a Él. Y que Él sea tu propósito y tu centro en la vida en todo. Mirá, algunos obviamente que son textos que conocen. Vamos al Evangelio, vamos a leer palabras de Jesús en Mateo 11, vamos a ir al verso 29. Porque todos se acuerdan del 28, pero nadie se acuerda de lo que dice el 29, aunque lo dicen de memoria. Entonces yo digo 11, 28, tú dices, nada, sí, ya sé lo que dice. Bueno, vamos a leer el 29. Mateo 11, 29. Y van a ver cuántas veces el Señor habla de lo mismo y qué poca atención le prestaba, ¿no? 11, 29, ¿lo tienen ahí? Vamos a leerlo. Dice: lleven mi yugo sobre ustedes. Jesús, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. O sea que vuelve el gozo, desaparece el desgaste y desaparecen los momentos de tensión. Pero hay personas que laten en su vida desde ese lugar. Están acostumbrados a vivir con falta de gozo. Pero el cristiano no tendría que ser así. Una de las características, evidencia que el Espíritu Santo está dentro del cristiano, es gozo, es alegría. No tendría que vivir desgastado cuando tenemos un descanso que es Cristo. No es el Sabbat, no es hoy. No, es Cristo. Es nuestro verdadero descanso. Y no podríamos estar viviendo bajo tensión cuando es la paz. Cristo es la paz. Pero ¿por qué no alcanzo su paz? ¿Por qué no alcanzo su descanso? ¿Por qué no alcanzo su gozo? Bueno, porque yo estoy prefiriendo estar bajo el yugo de esclavitud y no bajo el yugo de libertad que es en Cristo Jesús. No quiero limpiarme de toda contaminación de la carne y de espíritu, porque limpiarse de eso duele. Pero si yo puedo tener claro hacia dónde apunto, hacia dónde voy, cuáles son mis opiniones frente a lo que sea, cuáles son mis objetivos frente a lo que sea, cuál es el propósito por el cual yo tengo que avanzar, y los establezco y los tengo claros, cualquier persona, ¿no? Sea laboralmente, sea familiarmente, matrimonialmente, si una persona que tengo al lado mío no camina en esa circunstancia, a mí no me va a servir. Yo no puedo caminar en esa sintonía porque estoy en un yugo desigual. Tarde o temprano aparece el desgaste, tarde o temprano aparecen las tensiones, tarde o temprano aparece la falta de gozo. Cuando querés ver es una bola gigante de cosas, ahogado. ¿Por qué? Porque estoy caminando en un yugo desigual. Y no se trata tampoco, que esto es muy importante, que aquellos que se encuentran en estas situaciones cedan a la situación que tienen enfrente
Porque ya no quiero estar así, para no estar así, bueno, ¿viste? La voy a acompañar a donde ella quiera con la vida. O, bueno, ¿viste cómo es? Bueno, lo acompaño, ¿viste? Yo qué sé, bueno, yo pierdo mi vida porque lo voy a acompañar. O sea, tampoco se trata de eso. Se trata de que haya diálogo, que se profundice, que se marquen pautas, que se marquen objetivos, que se diga qué es lo que vos pensás que estás hecho para seguir de acá hasta que el Señor venga por tu vida. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida? ¿Qué es lo que tenés que hacer con tu vida? ¿Dónde apuntás con tu vida? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que preferís? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que querés llegar a? ¿Hasta dónde querés llegar? Y conforme a eso, ponerlo en la balanza y después decir, bueno, de estas cosas, ¿cuáles son fieles a Cristo? ¿Cuáles traen mayor gloria? ¿Se puede negociar esto? Y si se puede negociar, podemos llegar a un término en el cual podamos ir adelante. Y si se puede negociar y podemos llegar a un término que se puede ir adelante, se va a poder seguir en un mismo yugo y se va a poder avanzar. Pero si no hay diálogo profundo en el que se enfrenten las tensiones que no se dicen, los desgastes que no se manifiestan y la falta de gozo que no se habla, porque también entiendo que si estás en un trabajo en el que el trabajo a vos te genera incomodidad o estás cansado o no podés más y estás ahogado y ya no podés más y tenés falta de alegría, ya vas ahogado y tenés a tu compañero al lado o a tu superior y vos estás esperando que te hablen y te digan algo porque vos ya estás por explotar, indudablemente el trabajo que está ahí, todo lo que se tiene que hacer se va a trancar, no va a funcionar de la misma manera, nada te va a hacer feliz, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo puedo expresarme? Voy a ser libre de toda esa carga que tengo y toda la opresión que tengo encima. Y se termina, porque después de expresarme, después de buscar el diálogo, yo voy a marcar puntos y pautas. Y desde eso, poniendo esa base, desde ahí se puede construir. Es como, no sé, bueno, volvemos al tema de las relaciones entre las personas, pero si una persona va a conocer a alguien y le gustó físicamente, y bueno, voy a ser la persona para gastar toda la vida porque la amo, porque y le habla dos palabras, y la persona, yo qué sé, le gusta otra cosa que no tiene nada que ver, apunta con la vida para otro lado, y otro apunta, no tiene nada que ver. Con el tiempo lo que parecía que estaba bueno se empieza a cerrar, se empieza a cerrar el cielo, empieza a quedar todo negro, se viene la tormenta, ¿y por qué estamos en esta situación? Pero eso no pasa solo con personas no cristianas y cristianas, pasa entre los cristianos, pasa entre las familias cristianas, pasa en los matrimonios, pasan en las relaciones interpersonales, porque tenemos esa necesidad carnal de evitar el roce, ¿no? Que supure, sacar para afuera, para que Cristo sea el que se lleve la gloria y poder trazar un propósito frente a lo que hacemos. ¿Cuál es el propósito mayor de buscar salir de un yugo de esclavitud? Bueno, estar bajo el yugo de Cristo, darle gloria a Dios con mi vida. Si mi vida no le está dando gloria a Dios, ¿cuáles son los argumentos que vos creés que tu yugo es mejor que el yugo de Cristo por el que no le estás dando gloria a Dios? Mi vida es mejor así, yo creo que así es más entendible en lo que estoy caminando y en lo que estoy viviendo, porque si te pones a pensar y ves, vos me vas a comprender, me vas a entender, sí, fenomenal, pero tu vida le está dando gloria a Dios, que es el fin de todo. Que nuestra vida le dé gloria a Dios a todas las cosas tienen que dar gloria a Dios, todo lo que hagamos que sea para Dios. Funciona así es el cristiano. El cristiano vive una vida de agradecimiento por el perdón que Cristo le ha dado salvación. Vivimos en agradecimiento. ¿Qué es lo que no te permite ser agradecidos? ¿Qué es lo que no te permite vivir en agradecimiento? En reconocer a Cristo en los demás. Entonces ahí podemos empezar a ver que indudablemente estoy prefiriendo las tensiones, el desgaste o la falta de gozo a todo lo que Cristo me da cuando estoy en Cristo. Pero yo me tengo que despojar del viejo hombre que está viciado con una cantidad de pecados, una cantidad de cosas que no me permiten avanzar en la vida. Y en todas las áreas en las que me encuentro en yugo desigual, empezar a librarme de ese yugo desigual, hablando, dialogando, expresándose y marcando claramente qué es lo que cada uno busca en su vida. Porque no sirve de nada convivir en una familia. Como hace años me tocó estar en una situación ministrando a una familia que recuerdo claramente que dijo la esposa, estaban todos, ¿no? Nuestras familias son como varias islas en una misma casa. O sea, más yugo desigual que eso no podría estar. Porque uno hacía su vida, tenía su grupo de amigos, tenía sus salidas, el otro tenía su trabajo, tenía sus
sus tiempos de recreación, sus tiempos no sé qué. La otra persona de la casa o hijos tenían sus deportes, tenían su no sé qué, solo comían y dormían y no había más nada. No había diálogo, no compartían, no había nada. Era un yugo desigual. Pero que conviene el yugo desigual a veces. Conviene porque no me hace exponerme. Y porque a veces prefiero, de esa manera amorosa y santa que es orgullo, no le voy a decir nada para no lastimar. Eso no existe, eso es orgullo, eso no es verdad, eso es miedo, eso es temor de uno mismo de dar el paso que tiene que dar. Entonces uno sigue caminando en un yugo desigual, porque sigue a otra velocidad, sigue a otra fuerza, sigue con otro objetivo, está desgastado, tiene tensión y falta de gozo. Ahora, vuelvo a repetirles, no les voy a robar mucho más tiempo con esto. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Sus almas no tienen descanso? Bueno, ¿no será porque les falta vivir bajo el yugo de Cristo, que, según Él, es muy ligero y muy fácil de llevar? Verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dice, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. No es pesada, no te genera desgaste, no te genera tensiones, no te genera falta de gozo. Cuando ocurren esas cosas, aún sirviendo a Cristo, es porque ya te estás colocando bajo otro yugo. Porque cuando vos servís a Cristo y estás sujeto al yugo de Cristo, no produce falta de gozo Cristo. No produce ni tensiones ni desgaste. No, produce descanso. Descanso al alma, gozo al alma. Si eso no aparece en tu vida, no es la circunstancia, sos vos. Vos te estás colocando en un yugo que no tenés que estar. Así que hermanos, que comience este año liberándonos del yugo de esclavitud. Revean sus corazones, miren hacia adentro, examinen sus vidas, apártense del pecado, límpiense de toda impureza, perfecciónense en la santidad, abran sus bocas, dialoguen, expresen, salgan al encuentro, sean bíblicos, vivan para la gloria de Dios y van a vivir más livianos. Van a vivir más livianos, todos. Miren, les compartía que para todos los que nos visitaban, ¿no? Yo digo, Señor, qué tema para hablar, ¿no? Arréglense con el Señor, bienvenidos. No es porque Dios que casualmente habló de este tema para arrancar el año. No, hermanos. Dios por algo nos trae, te trajo para que escuches esto, para que aprendas esto, pero no para que te hinche la cabeza, para que lo vayas a vivir, para que lo apliques. Amén.